El segundo videotutorial de la teoría del monopolio se va a centrar en la discriminación de precios. La discriminación de precios es la estrategia del monopolista de cobrar distintos precios a sus consumidores con el fin de aumentar el beneficio. En definitiva, la discriminación de precios se produce cuando se venden diferentes unidades de un bien o servicio a diferentes precios, pero sin que estos se correspondan con diferencias en el coste de proporcionarlo. Vamos a identificar 3 grados de discriminación de precios bajo monopolio. Comencemos comentando la discriminación de precios de primer grado, también conocida como discriminación perfecta. En este caso, el monopolista lo que haría es cobrarle al consumidor por cada unidad lo que está dispuesto a pagar. En definitiva, la empresa actuaría apropiándose del excedente del consumidor. Sin embargo, en la práctica es difícil llevar a cabo este tipo de discriminación porque un consumidor nunca va a revelar cuánto verdaderamente es lo máximo que estaría dispuesto a pagar por una unidad. Desde el punto de vista del bienestar, como veremos más adelante en este capítulo, el monopolio causa una pérdida de bienestar a la sociedad y la discriminación de precios empeora aún más esa pérdida de bienestar. Sin embargo, la discriminación de precios desde el punto de vista del bienestar no llevaría a pérdidas globales debido a que lo que los consumidores pierden se lo apropia el vendedor. Es decir, hay una transferencia de excedente del consumidor al productor. En segundo lugar, la llamada discriminación de precios de segundo grado se refiere a la venta por parte del monopolista de cantidades distintas al mismo consumidor, pero cobrándole precios distintos en función de la cantidad consumida o bloques consumidos del bien. Un ejemplo de la discriminación de precios de segundo grado es la forma en la que se fija el precio de algunos servicios públicos. Por ejemplo, el caso de las empresas del agua que venden los primeros metros cúbicos consumidos a un precio relativamente moderado y precios mucho más altos para un consumo que supere dicho nivel. Si el monopolista cobra un precio más bajo a los consumidores que están dispuestos a comprar mayores cantidades de un bien, esta política de precios se le conoce como tarifa por bloques decreciente, en inglés declining block pricing. En definitiva, la empresa cobra por los bloques adicionales del bien o servicio precios cada vez más bajos. Finalmente, tenemos la llamada discriminación de precios de tercer grado, que es la más conocida cuando se estudia el monopolio. Aquí lo que hace el monopolista es dividir su demanda de mercado en 2 o más grupos de clientes y después cobra diferentes precios a cada uno de los grupos o a cada uno de los submercados, pero dentro de cada grupo el precio es el mismo. Pensemos, por ejemplo, en las empresas de transporte público urbano, que suelen tener diferentes tarifas. Una tarifa reducida para la gente mayor, otra tarifa también un poco menor para la gente joven y después la tarifa ordinaria. No obstante, esta segmentación de mercado será posible cuando, en primer lugar, la empresa, el monopolista, tenga poder de mercado, es decir, capacidad para cargar precios por encima del coste marginal. En segundo lugar, que realmente pueda en la práctica segmentar, separar a su clientela en grupos o submercados e impedir la reventa del bien entre los grupos. Y finalmente, que los segmentos de mercado, los subgrupos de clientes, tengan distintas elasticidades de demanda. El monopolista cobrará un precio más alto en aquel subgrupo o submercado en el que la demanda es menos elástica.
Veamos una aproximación formal o matemática a la discriminación de precios de tercer grado. Vamos a pensar en un monopolista que abastece un mercado en el que existen dos grupos de consumidores potenciales. Es decir, la empresa va a segmentar su clientela en, por un lado, un primer grupo es un mercado al que le va a vender Q1 unidades de producto a un precio P1 y un segundo submercado o subgrupo que le vende Q2 unidades al precio P2. La cantidad total producida y vendida es la suma de Q1 más Q2, que es Q mayúscula, que es la cantidad total que lleva la empresa monopolista al mercado. Nosotros queremos saber cuáles son los precios P1 y P2 que debe cargar en cada uno de los submercados. Bien, para ello necesitamos maximizar la función de beneficio. Entonces lo que hacemos es que formamos pi, que es la suma de ingresos totales en el primer grupo, y T1, ingresos totales en el segundo grupo, y T2, y le restamos los costes totales de producción. Primera derivada parcial igual a 0 nos da ya la condición de equilibrio, es decir, se tiene que cumplir que el ingreso marginal del primer grupo o submercado iguale al ingreso marginal del segundo grupo submercado y todo iguale al coste marginal. Entonces, esa sería la regla para maximizar beneficio, y a partir de ahí sabremos cuáles son los precios que cargaría en cada submercado. Si tuviésemos la posibilidad de segmentar hasta n grupos, pues sería ingreso marginal 1 igual a ingreso marginal 2, puntos suspensivos igual al ingreso marginal n e igual al coste marginal. En definitiva, el ingreso marginal de cada submercado debe igualar al coste marginal del output como un todo. Si de la expresión anterior, es decir, del ingreso marginal 1 igual a ingreso marginal 2, nosotros recordamos cómo se define el ingreso marginal, pues entonces tenemos la siguiente expresión. P1 que multiplica a 1 menos el inverso de la elasticidad 1 debe igualar a P2 que multiplica a 1 menos el inverso de la elasticidad 2. P1 será el precio que carga en el primer submercado y ε1 sería, en valor absoluto, la elasticidad precio de la demanda de ese submercado o subgrupo, y P2 será el precio que carga en el segundo submercado y ε2 será la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto del segundo submercado. Y todo eso debe coincidir con el coste marginal. También, para terminar, como vemos abajo, se puede trabajar con esta expresión que vamos a usar en las siguientes diapositivas, y es que el cociente de precios cargados en ambos submercados debe coincidir con, en el numerador, 1 menos el inverso de la elasticidad en el segundo grupo, dividido por 1 menos el inverso de la elasticidad en el primer grupo. Pasemos ahora a un análisis gráfico de la discriminación de precios de tercer grado. Para ello vamos a suponer que el monopolista puede segmentar su mercado en dos grupos o submercados. El submercado 1 con su función de demanda de S1 y su ingreso marginal correspondiente por debajo, ingreso marginal 1. En este caso hemos dibujado una función de demanda más bien vertical. En el segundo grupo o submercado, su función de demanda de sub2 y su correspondiente función del ingreso marginal IMA2. Aquí hemos pintado un poco más plana la función de demanda. También se observa que los precios de reserva son diferentes en ambos grupos. En el primer grupo, el precio de reserva, esto es cuando corta la función de demanda al eje vertical, es desde 0 hasta A1. Y en el segundo grupo, el precio de reserva es desde 0 hasta A2. Finalmente, vamos a ver el mercado. En primer lugar tenemos la función de demanda de mercado. Nosotros sabemos que la función de demanda de mercado es la suma horizontal de las funciones de demanda de cada grupo. Ahora bien,
nosotros también sabemos que si los puntos de corte de las funciones de demanda de cada grupo con el eje vertical son diferentes, la función de demanda de mercado es decreciente pero quebrada, como se observa en el gráfico de la derecha. En el momento en el que va a quebrar la función de demanda de mercado es en este punto, haciéndolo coincidir con el precio de reserva del segundo grupo. Por otro lado, también tenemos la función del ingreso marginal para el mercado. Si la función de demanda de mercado es quebrada, entonces la función del ingreso marginal para el mercado es discontinua con salto finito. Y finalmente tenemos la función del coste marginal para la empresa. Si la empresa no discrimina precios, es decir, cobra el mismo precio por cada una de las unidades vendidas, entonces fijada la cantidad de equilibrio Q mayúscula con asterisco, esto es donde el ingreso marginal iguala al coste marginal, entonces nos vamos hacia arriba, hacia la función de demanda de mercado, y nos vamos hacia la izquierda, y P sub M con asterisco sería el precio de mercado bajo monopolio, precio único que cobraría la empresa por cada una de sus unidades. No obstante, la empresa, el monopolio, podría aumentar sus beneficios si practicara la discriminación de precios, es decir, cobrar precios diferentes por las diferentes unidades vendidas. Nosotros, para poder saber cuáles son los precios que cargan cada uno de los grupos, necesitamos la expresión que hemos probado matemáticamente, que el ingreso marginal del primer grupo iguale al ingreso marginal del segundo grupo y todo ello iguale al coste marginal de la producción total. Ese equilibrio gráficamente se puede conseguir haciendo lo siguiente. Una vez que tenemos el coste marginal que corta al ingreso marginal, nos movemos hacia la izquierda y donde corta esa línea que representa en azul gruesa, donde corte al ingreso marginal 1, nos da el output Q1 con asterisco que debe producir el monopolio en el grupo 1. Y lo mismo, donde corta al ingreso marginal 2, nos da Q2 con asterisco, que es el output que debe producir la empresa en el segundo grupo. Los precios, entonces fijado Q1, nos vamos hacia arriba, hacia la función de demanda del primer grupo y nos queda que P1 con asterisco es el precio óptimo cargado al primer grupo. Y una vez fijado Q2, nos vamos a su función de demanda y nos queda P2 con asterisco, que es el precio óptimo cargado en el segundo grupo o submercado. Nosotros hemos pintado una función de demanda de 2 un poco más plana que la primera función de demanda. Y también en el segundo caso la predisposición a pagar es menor que en el primer caso, el precio de reserva es menor. En definitiva, si la elasticidad de la demanda en valor absoluto del segundo grupo es mayor a la elasticidad de la demanda en valor absoluto del primer grupo, entonces la empresa, lo hemos visto antes, debe cargar un precio menor en el segundo grupo que en el primer grupo. En definitiva, el monopolista carga un mayor precio, P1, en el grupo o en el submercado donde la demanda es menos elástica. También se observa que la cantidad Q1 más la cantidad Q2, es decir, las cantidades tras la discriminación de precios, coincide su suma con el output total Q mayúscula con asterisco, que era el output bajo la política de precio único. En verdad, esta idea
ya fue probada por la economista Joan Robinson en su obra La economía de la competencia imperfecta del año 1933, en el que probaba en esa obra que el output total del monopolista no cambia tanto si practica la discriminación de precios como si no la practica.